Hace unas semanas, el canal de YouTube Quantum Fracture sacó un video donde explica desde 6 formas distintas por qué 1 es igual a 0. Desde luego, las 6 formas contienen un error. Como profesores de matemáticas, muchas veces nos enfrentamos a los errores que tienen nuestros estudiantes al trabajar diferentes conceptos y otras tantas nosotros estamos expuestos a cometer dichos errores. Es por eso que desde Matedumat nos sumamos al reto Matemagia para dar explicación a uno de esos 6 errores. A continuación, explicaremos dónde está el error y cuáles son las bases que nos permiten determinar que eso es un error. En este video nos enfocaremos en el cuarto truco, el cual explicaron de la siguiente forma. Que un número x es 1 más 1 más 1 más 1, así x veces. Ahora voy a multiplicar ambos lados por x, por lo que tengo x al cuadrado en un lado y en el otro x más x más x más x, así x veces. Ahora puedo pensar en cada lado de la igualdad como funciones que puedo derivar. Luego derivo ambos lados. La derivada de x al cuadrado, chequeamos la tabla, es 2x, mientras que la derivada de este bicho es la suma de las derivadas individuales de cada x, propiedad fundamental de las derivadas. Chequeamos la tabla. La derivada de x es 1. Así que aquí tenemos una suma de unos. Pero es que esta suma de x unos vale x. Luego, 2x es igual a x. Simplificando la x y reordenando, ¡bam! Vamos a comenzar a desentrañar las partes de la demostración que utilizó Crespo en este video. Él comienza diciendo que todo número x lo podemos describir como la suma de 1 más 1 más 1 más 1 x veces. Para algunos números esto es cierto. Por ejemplo, el 5 yo lo puedo escribir como 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Sin embargo, hay otros números como el 7.8 que no lo podemos escribir como la suma de unos. Es decir, podríamos llegar hasta el 7, pero el siguiente 1 que sumemos nos situaría en el 8. Dado que este fue un punto de partida, lo que nosotros podemos concluir es que si x lo podemos escribir como la suma de 1 x veces, entonces x pertenece a los naturales. Tengamos muy en cuenta dónde se estará moviendo x. El siguiente paso fue multiplicar por x en ambos lados de la igualdad, lo cual nos dio x cuadrada es igual a x más x más x más x, x veces. Y nombró f de x a la función x cuadrada y g de x a la función x más x más x más x, x veces. Y lo puso como una igualdad. Vamos a esta definición. Dos funciones son iguales si y solo si sus dominios son iguales y sus correspondientes imágenes son también iguales. Entonces, si nosotros asumimos que la función f de x igual a x cuadrada es igual a la función g de x igual a x más x más x más x, x veces, nosotros podemos concluir que el dominio de f y el dominio de g son iguales. Pero recordemos que x solamente se mueve en los números naturales. Por lo tanto, dichos dominios son exactamente los números naturales. De esta manera, la gráfica de x cuadrada ya no sería la que nosotros conocemos, una parábola con vértice en el origen y que abre hacia arriba, sino sería la mitad de esa parábola. Y no solamente eso, sino que solamente se conformaría por puntos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, vayamos a otro teorema. Uno que nos dice que si una función es derivable, entonces es continua. Ese teorema tiene la forma P implica Q. Su contrarrecíproco también es cierto, es decir, no Q implica no P, es decir, si una función no es continua, entonces no es derivable. Por lo tanto, ni la función f ni la función g son funciones derivables. El paso siguiente que hace Crespo de derivar en ambos lados no es válido porque dichas funciones, por la forma en la que se concibe su dominio, al hacer que sea posible que x se escriba como la suma de unos, eso hace que sean discontinuas las funciones y por lo tanto no son derivables. Pero supongamos que avanzamos
y que aceptamos que 12x es igual a x, es decir, que las derivadas se pueden igualar. Pues nuevamente lo que nosotros tenemos es una igualdad de funciones, porque la derivada es una función. Entonces 2x y x como funciones tendrían que ser iguales, pero si nosotros las dibujamos, dichas funciones observamos que comparten todo el dominio, pero que las imágenes no coinciden. De hecho, el único punto de coincidencia es cuando x vale 0. Y ojo que el siguiente paso que realiza es dividir 12x entre x y dividir x entre x, lo cual no podemos hacer porque estaríamos dividiendo entre 0. En resumen, son 3 errores los que hacen que este truco funcione. El primero, no toda x se puede expresar como la suma de unos, pero si ya lo expresamos como la suma de unos, hay que darnos cuenta de que el dominio de esa función en automático ya no son todos los números reales, sino solamente los números naturales. 2. Como se asumen f y g funciones iguales, sus dominios son los naturales, por lo tanto, la función no sería continua y por lo tanto dichas funciones no serían derivables. No puedo yo aplicar la derivada en uno y en otro lado. Y 3. Si nosotros de cualquier modo pudiéramos seguir avanzando, el último paso vuelve a contener un error al estar dividiendo entre 0. Esperamos que este video haya sido de utilidad para ustedes, no solamente desde el punto de vista del concurso que se está organizando en Quantum Fracture, sino también para poder ser conscientes de que en muchas ocasiones nos enfrentaremos a errores que requieren de una explicación y además podemos sacar un potencial didáctico de dichas explicaciones.